Hola a todos, bienvenidos a este tercer video de la sección de aritmética. El día de hoy vamos a trabajar el tema de fracciones. Vamos a entender qué es una fracción, qué es un número racional, cómo comparar fracciones y cómo operar fracciones entre sí. Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es una fracción? Pues bien, una fracción es una representación de un número que es una división. Es decir, una fracción es un cociente, es el resultado de dividir dos números, pero es una forma de representarlo. Se escribe de la siguiente manera. Tenemos un número de la forma a sobre b, es decir, a sobre b es una fracción y representa, o sea, el número que es a sobre b es el cociente o el resultado de dividir a y b. Vamos a ver los tipos de fracciones. En primer lugar, nosotros podemos tener fracciones que se llaman propias y otras fracciones que se llaman impropias. Las fracciones propias son aquellas que el número de arriba, el numerador, es menor que el número de abajo o el denominador. Y las fracciones impropias son fracciones que el número de arriba es mayor o igual al número de abajo. ¿Qué implica que una fracción sea propia o impropia? Bueno, realmente lo importante está en entender dónde se posicionan en la recta numérica. Resulta ser que cualquier fracción propia siempre es un número que está entre 0 y 1. Es decir, si el número de arriba es menor que el de abajo, tú ya puedes con toda certeza saber que ese número es menor que 1. Si es una fracción negativa, pues sería un número mayor que menos 1. Y en el caso de las fracciones impropias tenemos que son mayores a 1. Por otro lado, si tenemos más de una fracción, nosotros podemos saber que entre ellas son fracciones homogéneas o heterogéneas. Se llaman fracciones homogéneas cuando el denominador es el mismo. Como estábamos hablando, recordemos que una fracción es una división, es un cociente. Entonces nosotros podríamos pensar en que el número de abajo nos está determinando de alguna manera cómo partir un objeto, una totalidad en la cantidad de trozos que te diga el número de abajo, y el número de arriba te representa la cantidad de esas porciones que estás tomando. ¿Qué pasa? Si tenemos fracciones homogéneas, que el denominador es el mismo, podemos pensar en que estamos dividiendo los objetos de la misma forma. Entonces las fracciones se comportan muy similar cuando tienen el mismo denominador. En cambio, cuando tenemos fracciones heterogéneas, es decir, que los números de abajo son distintos entre sí, pues estaríamos cogiendo objetos y estamos partiéndolos en cantidades diferentes. Entonces, comparar esas fracciones entre sí es un poco más difícil. También es importante saber que las fracciones pueden ser negativas. Ahora bien, el signo menos en las fracciones se puede manejar de la siguiente manera. La fracción en sí misma a sobre b puede ser negativa y eso se escribe el menos a la misma altura que la raya de la fracción. Ahora bien, ese menos nosotros lo podemos colocar sin ningún tipo de problemas en el numerador o en el denominador, aunque es muy poco común colocarlo en el denominador. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, la utilidad es que nosotros al colocar el menos en lugar de en el mismo nivel que la raya fraccionaria, al colocarlo en el numerador, estamos colocando un signo más al frente de la fracción. Entonces, cuando vayamos a hacer, digamos, restas de fracciones, pues nosotros simplemente podríamos colocar los signos menos en los numeradores y trabajar como si estuviéramos sumando fracciones sin ningún tipo de problema. También, si tenemos una fracción que tiene dos signos menos, un menos en el numerador y un menos en el denominador, nosotros podemos cancelar esos menos. Muy bien, resulta ser que una fracción se dice que es un número racional si el numerador y el denominador son números enteros. Hay que tener cuidado con esto, porque en pantalla pueden ver un número. Este número les puedo asegurar que es racional, pero noten que el numerador no es un número entero. El numerador es un número racional, es 0,5. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que para poder decir que un número es racional es porque existe esa representación de la forma a sobre b con a y b enteros. Entonces, nosotros este número 0,5 sobre 2 podríamos llevarlo a un número en la otra representación, en este caso sabiendo que 0,5 es la mitad de un objeto y por lo tanto es lo mismo que un medio, y que 2 es lo mismo que 2 sobre 1 porque 2 dividido 1 es 2. Y luego aplicando la ley de extremos y medios o la ley de la oreja podemos llegar a un cuarto.
Es decir, acabamos de encontrar una representación para el número 0,5 sobre 2, una representación que tiene tanto numerador como denominador números enteros y por lo tanto es un número racional. Esto no siempre se puede dar. Por ejemplo, si tenemos pi sobre 1, pues ese número no se puede llevar de ninguna manera a escribirlo de la forma a sobre b con a y b números enteros y por lo tanto no es un número racional. También los números racionales, como acabo de comentar, no solamente pueden tener distintas representaciones con números que no sean enteros, sino que también pueden tener mismas representaciones con números en el denominador y denominador enteros. Por ejemplo, 2 cuartos, 1 medio y 8 sobre 16 son exactamente el mismo número racional, y eso es porque todos representan el mismo cociente. Si uno realiza la división, se va a dar cuenta que el resultado en todos los casos es el mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar cómo podemos trabajar con fracciones, cómo podemos compararlas, cómo podemos saber cuándo son iguales, una es mayor que la otra o menor. Bueno, para comparar fracciones es algo muy sencillo. O sea que lo que vamos a hacer es lo siguiente. El número b, que está en el denominador del a, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Y el número b, que está en el denominador de la segunda fracción, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. De esta manera rompemos las fracciones y podemos compararlo de una forma muy sencilla. Todo esto de pasar a multiplicar, pasar a sumar, puede que les suene conocido. Lo vamos a ver mejor en la siguiente serie de videos que van a ser acerca de álgebra básica. Y vamos a entender por qué se puede hacer eso y por qué no afecta a la igualdad. Por ahora pueden pensar en que simplemente vamos a multiplicar en cruz, es decir, vamos a multiplicar el a con el d y vamos a multiplicar el c con el b, y las dos fracciones son iguales si y solo si al multiplicar en cruz nos dan números iguales, es decir, si a por d es igual a c por b. Si se cumple eso, las fracciones son iguales. También podemos saber si una fracción es menor a otra o mayor a otra de la misma manera. Una fracción es menor a otra si al multiplicar en cruz nos queda justamente que a por d es menor que c por b. E igualmente podemos saber si una fracción es mayor a otra de la misma manera. Multiplicamos en cruz y comparamos siguiendo este mismo orden. A por D tiene que ser mayor que C por B para que se dé que las fracciones originales fuera la de la izquierda mayor a la de la derecha. Es importante seguir este orden. Bueno, ahora vamos a ver lo que es simplificar y amplificar. Resulta ser que cuando tenemos fracciones, como acabamos de ver, podemos encontrar otras fracciones que sean exactamente el mismo número. ¿Qué ocurre? Que por norma general se busca siempre llevarlo a un número en la mínima expresión, es decir, un número al cual ya no se pueda disminuir más el numerador y el denominador. De esta manera todos al efectuar una operación llegaríamos a la misma respuesta. La operación contraria a simplificar es amplificar y consiste justamente en aumentar el número de arriba y abajo en la misma proporción para obtener un número igual, pero digamos con números distintos, un tanto más grandes. Esto tiene una utilidad para poder sumar las fracciones, que es lo que vamos a ver más adelante. Simplificar consiste simplemente, y amplificar también, en utilizar la siguiente propiedad, que a sobre a siempre va a ser igual a 1. Esta propiedad es la que nos va a permitir a nosotros tanto amplificar como simplificar. Por ejemplo, aquí tenemos una igualdad y lo que vamos a hacer es simplificarla. Como pueden ver, tenemos a por b y ahora tenemos a. Bueno, pues resulta ser que ese a sobre a nosotros lo podríamos colocar como una fracción que está multiplicando al b. Esto lo vamos a ver más adelante cuando vamos cómo multiplicar fracciones, pero esto lo podemos realizar. Y resulta ser que ese a sobre a es exactamente igual a 1. Entonces podemos cancelarlos. Y lo que acabamos de hacer fue simplificar la fracción. Obviamente no siempre vamos a tener los productos, digamos, fáciles de ver, sino que vamos a tener que descomponer un número en productos para poder realizar esta simplificación. Aquí tenemos otro ejemplo. Si nosotros tenemos A en el numerador ABD, en el denominador AC, nosotros podríamos separar ese A sobre A y podríamos dar la otra fracción como B por D sobre C, de manera que podemos cancelar el A con el A y nos queda simplemente la fracción BD sobre C. Y aquí en el lado derecho del todo quería mostrarles que esta fracción BD sobre C es lo mismo que tener, que tener el producto B por D por 1 sobre C. Aquí tenemos un ejemplo con números reales. Podemos observar que tenemos el número 0,5, el cual es un número racional pero en forma decimal.
y lo que vamos a hacer es amplificarlo con el fin de convertirlo a un número racional de la forma a sobre b con a y b números enteros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar por 10 sobre 10. ¿Qué pasa? Que como les acabo de comentar, 10 sobre 10 es exactamente igual a 1. Y al multiplicar por 1, pues no cambia nada. O sea que realmente al multiplicar por 10 sobre 10, nosotros no estamos cambiando el valor del número. Sigue siendo el mismo número, pero ahora podemos, digamos, usar ciertos trucos aritméticos para poder cambiar la forma del número. Por ejemplo, al multiplicar un número decimal en base 10 por una potencia de 10, nosotros simplemente movemos la coma decimal. Entonces, al multiplicar el 0,5 por 10, nos va a quedar 5. Y ese 5 lo dividimos entre 10. Ahora, ese 10 es lo mismo que tener 5 por 2. Y podemos simplificar esa fracción cancelando los 5 y nos queda un medio. Entonces, miren que podemos utilizar el proceso de amplificación, que es multiplicar por 1, pero representar ese 1 como un número de la forma a sobre a. Y luego podríamos simplificar para, como en este caso, convertir un número decimal en uno fraccionario. Bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado con un error muy común y es hacer esta simplificación. Si tenemos arriba a más b sobre a, cancelar las a's y que nos quede b sobre a. Bueno, esto es completamente incorrecto porque recordemos que simplificar funciona porque estamos efectuando la operación inversa al producto. Es decir, nosotros podemos cancelar divisiones con multiplicaciones, pero es que en el numerador no tenemos una multiplicación, tenemos una suma y por lo tanto la división no es una operación inversa y no podemos cancelarla. No obstante, si podemos realizar el siguiente truco. Cuando tenemos a más b sobre a, podríamos nosotros repartir ese denominador. Eso se puede hacer por suma de fracciones homogéneas, que ya lo vamos a ver en un momento. Y ahí sí, miren que nos quede el a sobre a, lo cual se puede simplificar y nos quedaría 1 más b sobre a, lo cual es diferentísimo a b sobre a, que es lo que nos quedaba simplificando mal. Esta forma que estamos viendo en pantalla es también simplificar, pero teniendo cuidado y siguiendo las reglas. Nosotros usamos las propiedades de las fracciones para convertirlo a algo que realmente se pueda multiplicar, pero como norma, recuerden, no se pueden simplificar divisiones con sumas. ¿Por qué? Porque no son operaciones inversas. Ahora vamos a ver las operaciones con fracciones. El producto de fracciones es como acá, como lo hemos visto durante todo este video, muy trabajable. Cuando tenemos una fracción a sobre b y la multiplicamos con una fracción c sobre d, nosotros simplemente multiplicamos en línea, es decir, multiplicamos a por c, los numeradores, y multiplicamos b por d, los denominadores. Al hacer una división, nosotros hacemos lo siguiente. Si tenemos a sobre b y lo vamos a dividir entre c sobre d, lo que hacemos es multiplicar en cruz, es decir, multiplicamos el a con el d y lo colocamos en el numerador y multiplicamos el b con el c y lo colocamos en el denominador. Pero es que esto es un tanto extraño. Vamos a ver por qué es que nosotros multiplicamos en cruz cuando estamos efectuando una división. Bueno, resulta ser que para eso tenemos que preguntarnos primero qué es dividir. En la operación del producto existe algo que se llama el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo existe para todos los números exceptuando el inverso aditivo, en este caso el 0. Siempre existe este número y lo representamos como 1 sobre ese número. ¿Por qué se le llama inverso multiplicativo? Porque al multiplicar un número con su inverso multiplicativo nos queda el neutro multiplicativo, que es el 1. ¿Y por qué se le llama neutro multiplicativo el 1? Porque cuando multiplicamos por 1 no pasa absolutamente nada, la operación queda igual. Pues bien, noten que para hallar el inverso multiplicativo de un número, lo que estamos haciendo es hallar el número para poder simplificarlo. Miren que ahora se puede simplificar el b con el b, se cancelan. Entonces realmente lo que estamos haciendo es voltear la fracción. Por lo tanto, si tenemos a sobre b, su inverso multiplicativo va a ser b sobre a. Porque noten que al hacer eso, yo podría, gracias a la propiedad conmutativa del producto, podría intercambiar el a y el b del denominador y podría cancelar el a con el a y el b con el b. ¿Esto qué significa? Que b sobre a es el inverso multiplicativo de a sobre b. Por lo tanto, cuando estamos efectuando una división, realmente estamos multiplicando por el inverso multiplicativo. Es decir, dividir 2 entre 3 es lo mismo que decir que voy a multiplicarle a 2 el inverso multiplicativo de 3. Y esto lo pueden usar siempre. De manera que queda confirmado que no tenemos que seguir utilizando este símbolo de división, porque podemos simplemente multiplicar con el inverso
multiplicativo. De aquí se sigue también la regla de la oreja. La regla de la oreja simplemente es escribir esta división no con ese símbolo de división, sino como una fracción en sí misma y multiplicar en cruz, pero de forma, digamos, vertical. Pero lo que se está haciendo en sí mismo es lo mismo. Estamos volteando una fracción y la estamos multiplicando como inverso multiplicativo. Ahora y para finalizar, vamos a ver la suma de fracciones. Para muchas personas, sumar fracciones es algo muy extraño, pero vamos a ver que no lo es tanto. Como les había dicho, las fracciones homogéneas se pueden comparar muy fácil entre sí. Es más, las fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador, uno puede saber si son iguales simplemente fijándose en el numerador. Si los numeradores, es decir, los números de arriba son iguales, la fracción es la misma. Y es más, podemos comparar si una fracción es mayor que otra, si son homogéneas, simplemente comparando si el número de arriba es mayor al otro. Asimismo, cuando vamos a sumar fracciones homogéneas es tan fácil como solamente sumar los números de arriba, y es porque, como les había dicho, el número de abajo nos está diciendo cómo partir una totalidad. Entonces, si tenemos dos fracciones homogéneas, las dos representan una partición de una totalidad de la misma manera, y por lo tanto simplemente se suma lo de arriba, que es como coger una cantidad de porciones. El problema viene cuando tenemos fracciones que no son homogéneas. Por ejemplo, estas dos fracciones heterogéneas, a sobre b más c sobre d, resulta ser que nosotros nos enseñan lo que dicen que es la regla de la mariposa o la regla de la carita feliz. Lo que hacemos es multiplicar los dos denominadores y luego multiplicamos en cruz para obtener el resultado. Bueno, la verdad de esta fórmula, si se la saben, es muy útil y es obviamente correcta, pero nosotros podemos demostrarla a partir de la amplificación. Y es más, nos vamos a dar cuenta de que no siempre es necesario multiplicar en cruz y multiplicar los denominadores, sino que simplemente tenemos que amplificar las fracciones hasta que los denominadores sean iguales. Veamos la demostración. Si nosotros tenemos a sobre b más c sobre d, pues nosotros podemos escribirlo de la misma manera como a sobre b por 1 más c sobre d por 1. Es decir, pues podemos multiplicar por 1 las fracciones. Eso no nos va a cambiar nada. Ahora, ese 1, por lo que vimos anteriormente, yo lo puedo escribir, en el caso de la fracción a sobre b, lo puedo escribir como d sobre d. Y en el caso de la fracción c sobre d, lo puedo escribir como b sobre b. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque al multiplicar estas fracciones nos va a quedar a sobre d sobre b sobre d y nos va a quedar c por b sobre b por d. Noten que los denominadores nos quedaron iguales. Es decir, partimos de dos fracciones heterogéneas y amplificando, es decir, multiplicando por 1, pero representando lo distinto, logramos convertirlas en fracciones homogéneas. Y como son fracciones homogéneas, pues ya simplemente la podemos sumar sumando los números de arriba, es decir, los numeradores. Eso es realmente lo que se está haciendo cuando se aplica la regla de la carita feliz o la regla de mariposa. Simplemente estamos amplificando los números para obtener fracciones homogéneas. Esto ustedes lo pueden hacer siempre. Es más, existen otros métodos que se llama el método del mínimo común múltiplo, que justamente lo que hace es encontrar el número más pequeño por el cual tenemos que amplificar las fracciones para que nos queden homogéneas. Pues al realizar el método de la carita feliz, nosotros podríamos obtener fracciones que se tienen que simplificar bastante. En cambio, si nosotros aprendemos a utilizar la amplificación para nuestro beneficio, bueno, pues nosotros podríamos tranquilamente amplificarlo lo mínimo posible para que nos queden homogéneas y ya no tendríamos que simplificar tanto o incluso no tendríamos que simplificar. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Nos vemos en el próximo.